Queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto 9 de este canal, el cual consiste en presentar las plantas exóticas que tengamos en nuestro jardín. Las plantas exóticas son aquellas que no son nativas de donde vivimos. Por ejemplo, aquí en Guatemala están los anturios, pero estos son nativos de Colombia. Entonces yo, como vivo en Guatemala, sí puedo presentarlos, pero un canal colombiano no podría hacerlo porque, como acabo de decir, pues son plantas nativas de Colombia. O sea, son las plantas que no corresponden al lugar donde vivimos. Y también a veces también se les atribuye por la forma extraña o porque son difíciles de conseguirlas en donde vivimos, que creo que sería lo mismo. Entonces no hay una cantidad, sino las que deseen presentar. Y esta es la número 1 que voy a presentar yo. Entonces les presento, esta es una Sica revoluta, no es una palmera, esta es originaria de Japón. Eh, es una planta muy longeva, parece ser que llega a vivir unos 200 años. Eh, es una planta muy cara porque el crecimiento es demasiado lento. Entonces, mientras más grande, obviamente sube el precio, porque a los viveros pues ya les trae mucho problema llevar a su crecimiento. Llevarla a su crecimiento, perdón. Esta planta la compramos con mi esposa bastante pequeña, hace como 2 o 3 años, y no ha crecido mucho. Y estaba a un precio accesible porque, como les acabo de mencionar, pues el tamaño no era tan grande como para que el precio fuera bastante. Eh, Según los científicos, pues esta planta es un fósil viviente porque existió antes que aparecieran los dinosaurios, pues. Entonces es, eh, es una planta bastante interesante. Con respecto al riego, pues el riego tiene que ser con mucho cuidado. No le gusta sol directo, sino semisombra. Ahorita aquí donde yo vivo, pues ya entramos a verano y aquí ya le está afectando, ya hay manchas. Entonces ahorita el lugar donde estaba en invierno, pues ya la tengo que trasladar a otro porque ya le está afectando a las hojas. Donde está ahorita solo recibe sol de la mañana, pero ahorita ya le está afectando aún esa cantidad de luz porque ya hay problemas en las hojas. El sustrato tiene que ser poroso y las nuevas hojas aparecen del centro, así, donde viene aquí. De aquí es donde aparecen las nuevas hojas. Es una planta bastante resistente y el suelo pues tiene que tener bastante materia orgánica porque eso lo requiere ella. Entonces es una planta bastante elegante, pero como les repito, es de muy lento crecimiento, pero no deja de ser hermosa. Entonces vamos con la siguiente. Como número 2 tenemos este papiro gigante. Es originario de África. Es una planta, por decirlo de una manera, acuática. Es resistente a las plagas. Eh, yo le tengo, yo siempre pongo tierra aunque no es necesario para que pueda tener una base donde aferrarse, pero no lo necesita. La dejamos en agua y ahí estuvo. No hay ningún problema con ella. Esta la acabo de regar y ya va a necesitar, pero el sustrato está encharcado. Entonces, como les decía, pues es resistente a las plagas. Necesita estar encharcada porque si no se nos va. Acabo de sacar este retoño y aquí ya viene la primera hojita ya.
Y de hecho, si se dan cuenta, no sé si ven, aquí viene una bajo de agua. Esa está bajo de agua. Entonces es una planta acuática. Por lo demás es una planta bastante hermosa y resistente. Vamos con la siguiente. En tercero pues tengo mi palo de mango Tommy Atkins. Este es originario de Estados Unidos, del estado de Florida. Aquí tengo sembré dos semillas y pues gracias a Dios se pegó. Este sé que está aquí. Ya me salió una pequeña plaga, pero ya la estoy combatiendo con jabón potásico. Sustrato con bastante carga orgánica. Tiene humos de lombriz. Necesita sol directo. Sí le pega sol directo todo el día. Y el riego pues yo lo hago cuando está el sustrato completamente seco. Pero miren qué belleza. Y me gusta porque esta parte es la que va creciendo. De aquí aparecen, estas hojas están moradas, crece y conforme pasa el tiempo se van poniendo verdes. Hay unos tonos morados entre verdes. Así van. Vamos con el siguiente. En cuarto lugar tengo este escudo persa que es originario de Birmania. Tiene dos tonos. El sustrato pues con cuidado, yo lo riego cuando el sustrato está completamente seco. Sol directo le molesta, tiene que ser en semisombra. Estos tonos los da cuando la luz es adecuada, si no se nos pone así. Pues tuve la bendición de que me diera flor y aquí está. Me ha costado mucho porque hay que encontrarle la cantidad de luz casi exacta para que se ponga bonito, porque si no se pone, como les mencionaba, así como aquí la hoja seca. Entonces tengo que estarlo cambiando de lugar constantemente para que las hojas terminen así. Entonces les decía semisombra, riego cuando está el sustrato completamente seco y obviamente pues el sustrato tiene que ser poroso. Entonces es una belleza. Vamos con la siguiente. En quinto lugar les presento este árbol de jade. Árbol flor de jade. Así es. Esta es la flor. Esta está a punto de caerse. Y aquí es donde vienen las nuevas. Aquí. Es originario de Colombia y Bolivia. Esta es la versión arbusto, pero existe una versión enredadera. Las flores son hermosas también. Es utilizado en plazas, en parques, por la manera arbustiva en que se da. Riego cuando el sustrato está seco. Está recibe la luz de la mañana, pero no de la tarde. Ahorita estamos a 1 de la tarde y aquí ya no le pega el sol. Entonces, si se dan cuenta, los colores también. Miren las hojas. Este es un tono de las nuevas y este es de las viejitas. Este es un árbol muy, muy hermoso. Vamos con la siguiente. En sexto lugar tenemos esta pata de elefante. Es originaria de México. Esta es una belleza. El sustrato poroso con materia orgánica. Yo la tengo bajo luz filtrada. Esta es una belleza. Yo todavía no he tenido la bendición que florezca, pero saca una especie de varas florales y las florecitas de color crema que caen en forma de cascada. Yo todavía no
No he tenido esa bendición, pero espero algún día se me conceda. El mayor problema con ella, la ataca la cochinilla, pero esto es cuando no tiene lo necesario. Pero el mayor problema es el riego, porque esto está enterrado, pero es así, es una bola, por eso el nombre pata de elefante, donde almacena agua. Entonces esta eh, generalmente la riego un mes, por ahí, mes y medio. Siempre con cuidado porque si nos pasamos del riego pues se nos va rápido. Entonces es muy delicada con respecto al riego. Esta lleva posiblemente un año conmigo y ahí está. Ahí va. Como les digo, ataca la cochinilla y el exceso de riego, pero es una belleza. Vamos con la siguiente. Y el número 7 tenemos esta corona de Cristo. Es originaria de Madagascar, necesita sol directo, cuidado con el riego, sustrato poroso, este tiene materia orgánica y humus de lombriz. Y ahorita se me dejó ir la floración. Y las abejitas que vienen son unas de color negro con naranja. Aquí está, es una explosión de flores, ahí viene. Ah, perdón, también vienen unas avispas. Esta es una avispa anillada. Aquí está, esta es una abejita. No sé si se ve, de color negro con naranja. Estas son las que vienen a ayudar a la flor. Entonces estas son las flores que voy a presentar, las plantas, perdón. Y ahorita voy a pasar a invitar a algunos canales. Amigos, solo quería aclarar que este no es un árbol de flor de jade, sino es un árbol flor de cera. No es jade, es cera, me equivoqué. Pido disculpas. Realmente creo que me basé en jade por el color. Pero repito, no es flor de jade, sino que es un árbol flor de cera. Entonces ahora sí voy a pasar a invitar a unos canales. Amigos, entonces ahorita voy a invitar unos canales para ver si se animan a participar. Aquí está. Manitas jardineras. Betsuko. Pequeño jardín encantado. Inspiration by Lily. Frau 64. Vamos a ver los siguientes. Se me cayó uno. Las plantitas de Gelus. Jardín, huerto y más.
Huerta y jardín en mi terraza. Jardines y algo más. El gallinero y flores de Sophie. Como todos los días cotidianos. La familia suculenta. Van 12. Vamos a... ¿Cuántos más? Aquí. La jardinera feliz del Alto Desierto. Liz, mi jardín y algo más. Cora Jardín 2911. Entonces estos son los canales que invito, amigos. Son 15. Esto no es obligación. Si quieren participar, si pueden, pues excelente. Y si no, pues no hay ningún problema, amigos. Como siempre lo decimos, pues esta es una cuestión de diversión, de compartir. Y pues por eso es la cuestión de los retos. Así que a todos los invito a que visiten estos canales porque tienen excelente contenido. Espero se animen a participar y si no, no hay ningún problema, no es compromiso. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Los nombres de los canales los voy a dejar en la descripción del video. Hasta luego.